Y si la muerte del Papa Francisco no fuera simplemente un capítulo más en la historia de la Iglesia, sino la última pieza de un rompecabezas profético que lleva siglos intrigando al mundo. Hace más de 800 años se escribió una predicción que, según algunos, anticipó no solo el destino de cada papa, sino el desenlace final de toda una era. Una profecía que, de ser cierta, nos deja ante una revelación inquietante. El último papa ya tendría nombre y rostro. Hoy dejaremos a un lado las casualidades. Nos sumergiremos en un relato para entrelazar el destino con una precisión difícil de ignorar. Una lista oculta en el tiempo, un lema envuelto en misterio y una figura que muchos consideran el cierre inevitable de un ciclo milenario. Acompáñanos en este viaje a través de la profecía de San Malaquías, porque si hay algo cierto en sus palabras, tal vez no estamos presenciando el fin del mundo, pero sí el ocaso de una era que cambiará para siempre. Para entender el misterio, hay que ir atrás, mucho más atrás. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII, conocido por su vida austera y, según algunos relatos, por dones sobrenaturales. Pero lo que lo volvió leyenda no fue su santidad, sino una supuesta visión que, dicen, recibió durante un viaje a Roma. Una sucesión de papas, todos los que vendrían desde su tiempo hasta el final. Esa visión quedó plasmada en una lista de 112 lemas cortos y enigmáticos, cada uno presuntamente asignado a un futuro pontífice. Sin embargo, hay un detalle curioso y oscuro. Esa lista no se conoció públicamente hasta el año 1595, más de 400 años después de su muerte, cuando un monje benedictino llamado Arnoldo Wayang la publicó en un libro titulado Lignum Vitae. Y aquí es donde la historia empieza a tornarse borrosa. Algunos relatos lo presentan como un hombre tocado por lo divino, capaz de vislumbrar el futuro con una claridad escalofriante. Pero hay quienes sospechan que todo fue una jugada inteligente, un documento hábilmente construido en el siglo XVI, justo cuando se cocinaban intrigas en los pasillos del cónclave. ¿Fue una revelación auténtica? ¿O simplemente una estrategia bien pensada disfrazada de profecía? A simple vista, una lista de frases crípticas escritas en latín puede parecer solo eso, frases. Pero cuando se empiezan a compararlas con la historia real de los papas, algunas coincidencias parecen demasiado precisas como para ignorarlas. Tenemos, por ejemplo, el lema número 106, Pastor Angelicus, el pastor angélico. Ese fue el lema atribuido a Pío XII, un pontífice de porte solemne, teólogo refinado, cuya figura fue elevada incluso en vida al rango casi celestial por muchos de sus seguidores. Otro caso más inquietante, De Mediate Lunae, que se traduce como de la mitad de la luna. Ese fue el lema correspondiente a Juan Pablo I, quien falleció a solo 33 días de haber asumido el pontificado, justo un ciclo lunar. Y así, uno tras otro, los lemas van mostrando guiños que parecen encajar con detalles biográficos, escudos papales, lugares de origen o eventos clave. Pero hay algo que cambia con el tiempo. A partir del siglo XVI, coincidiendo con la publicación de la profecía, los lemas empiezan a volverse más vagos, más abiertos a interpretación. ¿Casualidad? ¿Un patrón que fue certero hasta cierto punto y luego se volvió maleable? Lo cierto es que esas coincidencias siguen alimentando el misterio.
Porque si algunos de esos lemas parecen encajar como anillo al dedo, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Estamos viendo lo que queremos ver? ¿O hay algo más detrás de estas frases centenarias? La profecía de San Malaquías termina de forma abrupta con el lema número 112. Una frase que no es simple epíteto, como los anteriores, sino una sentencia completa. In persecutione extrema, Petrus Romanus. Durante la última persecución, Pedro el Romano. Un lema que sugiere no solo un nombre, sino un contexto, caos, sufrimiento y el final. ¿Y quién ocupa ese lugar en la lista? El Papa Francisco. Según el conteo que comienza con Celestino II, Francisco sería el Papa número 112. Y aunque su nombre no es Pedro, hay detalles simbólicos que algunos no han tardado en conectar. Francisco eligió ese nombre en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Pietro, Pedro. Además, es el primer papa que insiste públicamente en llamarse a sí mismo no papa, sino obispo de Roma. Una forma humilde pero también sorprendente que lo vincula directamente al origen de la Iglesia romana. Es también el primer papa jesuita, el primero de América Latina, y ha sido descrito como el pontífice del cierre, un reformador, un crítico del poder, un líder que no ha dudado en decir que su tiempo está contado. Sus discursos se han vuelto cada vez más reflexivos, casi testamentarios, y sus decisiones, desde vender propiedades del Vaticano hasta abrir debates históricos, lo perfilan como alguien que no está manteniendo un legado, sino empujando a la Iglesia hacia un cambio profundo. Entonces, si San Malaquías habló de un tal Pedro el Romano en tiempos de persecución, ¿estaríamos ya viviendo esa etapa final? ¿Es Francisco el último guía antes de una transformación radical? ¿O solo una coincidencia más en una lista cargada de misterio? Durante la última persecución, Pedro el Romano alimentará a su rebaño en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida. Roma, la ciudad eterna, sede del Vaticano, corazón de la Iglesia. ¿Se refiere esta frase a un apocalipsis literal o a algo mucho más sutil y simbólico? Muchos lo han interpretado como una profecía del fin del mundo. Pero, ¿y si no habla del fin de la humanidad, sino del fin de una era? La llamada ciudad de las 7 colinas bien podría representar no solo un lugar físico, sino un modelo de poder milenario, una forma de entender la autoridad religiosa que ha dominado por siglos. Porque si algo ha marcado el papado de Francisco, es su constante esfuerzo por desmontar privilegios, por cuestionar estructuras, por regresar al origen. Y eso no a todos les ha gustado. Entonces surge la pregunta: ¿y si el verdadero colapso anunciado no es una catástrofe, sino una transformación? ¿Y si Pedro el Romano, sea quien sea lo que simbolice, no está anunciando el fin del mundo, sino el fin del Vaticano tal como lo conocemos? A veces, el verdadero apocalipsis no es el fuego y destrucción, es el cambio, el fin de lo viejo y el nacimiento de algo nuevo. Cuando una profecía parece cumplirse, no tarda en entrelazarse con otras, y en este caso no es la excepción. Mucho antes de que Francisco llegara al trono de Pedro, ya se hablaba del Papa Negro, una figura enigmática atribuida a Nostradamus que algunos interpretan como una referencia al primer Papa jesuita, orden fundada por Ignacio de Loyola, cuyos líderes son llamados generales negros por su vestimenta oscura.
¿Coincidencia? ¿Juego de símbolos? Tal vez. Pero no es la única pieza que encaja en este rompecabezas de enigmas. Después de Juan 23, la joven Conchita González, vidente de Garabandal, afirmó haber recibido una revelación que solo quedarían 3 papas y luego el fin de los tiempos. Hoy, con la muerte de Francisco, algunos aseguran que ese conteo ha llegado a su fin. Y si hablamos de revelaciones, no podemos dejar de mencionar las profecías de Fátima, en especial la tercera, mantenida en secreto durante décadas. Cuando finalmente fue revelada, muchos sintieron que había sido suavizada, un atentado a Juan Pablo II, o algo más profundo que aún no nos han contado del todo. A esto se suman interpretaciones modernas que ven en los símbolos antiguos no el fin del mundo, sino un cambio de vibración, un cierre de ciclo espiritual, una especie de reset en la conciencia colectiva. ¿Es todo esto parte de un mismo hilo? ¿O simplemente estamos atando cabos sueltos porque necesitamos darle sentido a lo desconocido? Lo cierto es que, cuanto más miramos, más preguntas aparecen. Y justo ahí está el verdadero poder de una profecía. Y si esta profecía no habla del final del mundo, sino del fin de cómo lo entendemos, porque quizá el verdadero misterio no está en la lista de lemas, sino en lo que provocan en nosotros. Preguntas, dudas, posibilidades. La profecía de San Malaquías sigue viva. No porque sepamos si se cumplirá, sino porque, aún, siglo tras siglo, nos hace detenernos y preguntarnos, ¿y si estamos más cerca del final de lo viejo de lo que imaginamos? ¿Y si ese Pedro el Romano no es una persona, sino un símbolo de lo que se resiste a desaparecer? A veces, las profecías no se escriben para anunciar el destino, sino para que el destino se cuestione a sí mismo. Y al final, puede que lo importante no sea si el último papa ya ha llegado, sino qué haremos nosotros cuando llegue el próximo capítulo. ¿Será el fin? ¿O el inicio de algo que aún no entendemos? Déjanos tu teoría en los comentarios, y si este tipo de misterio también te intriga, suscríbete, porque lo que viene podría ser aún más desconcertante.